Hola, ¿cómo están? Hoy estoy grabando este podcast desde un lugar muy especial. Estoy enfrente del Cerro Uritorco, en Córdoba, Argentina, en una noche de casi luna llena. Está arriba del cerro, bendecida de toda la energía y la magia de este lugar. Y, y el hecho de estar acá tiene todo que ver con lo que les voy a contar hoy, con lo que les quiero transmitir hoy. Y el tema del que quiero comentarles es muy importante porque yo soy muy observadora y observo cómo mucha gente vive una vida que es fiel a un sistema, ¿no? Capitalista, como lo quieran llamar, y, y que viven infelices, desconectadas de su deseo. Y yo también, si bien nunca llegué a desconectarme de mi deseo, sí llegué a niveles de inconsciencia, digamos, en el sentido de una falta de toma de conciencia y de alguna manera de desconexión, ¿no es cierto?, conmigo mismo. Y el hecho es que a mí me gustaría que las personas puedan vivir plenas y felices, así como yo me siento hoy. Y les estoy diciendo esto y yo antes también creía, y no solo creía, sino que también sentía plenitud y felicidad. No, plenitud no, sentía felicidad porque, bueno, sentía que estaba haciendo lo que quería hacer en mi vida, que estaba trabajando en lo que me gustaba. Tenía dentro de todo una autoestima alta, tenía amistades, bueno, en fin, ¿no? Me sentía tranquila con lo que estaba haciendo. Y durante años, bueno, sentí feliz. Más justamente, ¿no? Diferenciarlo de la plenitud, que no es lo mismo. No estaba siendo plena. La plenitud es poder definirla para mí como esa expansión del ser y esa fluidez con la vida, con lo que la vida nos propone. La vida somos nosotros mismos, nosotras mismas. Más no desde la mente, sino desde la naturaleza que somos como seres humanos, animales, que formamos parte de la vida, ¿no? Y de la naturaleza, si la queremos llamar así de alguna manera. Y la realidad es que, bueno, tuve que llegar a un punto de desconexión, que como les digo, nunca me desconecté del todo conmigo misma, pero sí llegué a un punto en el cual de alguna manera toqué un fondo, y ahí empecé
a darme cuenta de aquello que era la verdad, ¿no? Esa verdad interna de cada uno, ¿no? Que uno la puede encontrar si se escucha a uno mismo. Y yo me di cuenta que había perdido esa escucha interna, que de chica la tenía. Por eso, bueno, los niños, las niñas en general, están muy conectados con esta plenitud, con esta fluidez, porque no tienen desarrollado tanto el plano mental. Cuando vamos creciendo, vamos desarrollando más la razón, el pensamiento abstracto, y la mente empieza a complicar un poquito las cosas. Y el camino es poder desanudar, desbloquear, sacar todas esas capas que la mente puso para ir quedándonos con lo verdadero, con lo genuino. Y fue tan multidimensional el cambio que me está costando ponerlo en palabras, porque para resumirlo tengo que agarrar por ciertos caminos, más es producto de un profundo cambio interior, o más que un cambio, una conexión, una reconexión, una escucha interna, una observación, que yo le llamo conciencia, que nos permite poder ir conectando con esa verdad interna que cada uno tiene, ¿no? Y poder ir escuchándome de a poco, aquello que ya no iba más, que ya no me generaba plenitud, empezaba a salir a la superficie para ser desbloqueado, para ser modificado y para adoptar nuevas formas de vivir y de ser en el mundo. Y bueno, mucho se habla, ¿no?, de la sombra, ¿no?, que cada uno tiene, esas partes más oscuras, más dolorosas de uno mismo, de nuestra historia, y que la sombra que todos tenemos, no conozco a nadie que no tenga sombra, que no haya vivido alguna situación conflictiva, compleja o dolorosa en su infancia, en su niñez, más bien dicho. Y bueno, el hecho es que la sombra empieza a aparecer, la empezamos a poder ver cuando empezamos a alumbrar, ¿no?, con esa luz interior que tenemos, empezamos a alumbrar a esa oscuridad. Esa luz es esa vida que tenemos, ¿no?, ese amor, lo podemos llamar, ¿no?, esa energía de vida fundante que yace en todos y que cuando empezamos a conectar con ello, porque llegamos a un punto, ¿no?, como de retorno, donde, ¿no?, nos encontramos colapsadas de alguna manera, tenemos que, ¿no?, como empezar ese caminito de vuelta a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, es ese camino que
que me fue llevando a poder vivir cada vez con mayor plenitud. Fui descubriendo que el ego son mecanismos de defensa que hemos construido. Hay viento, disculpen si se escucha. Disculpen no, porque no. La culpa no es constructiva, yo digo, ¿no? Pero bueno, lo siento si se escucha. Les decía que el ego es ese escudo protector, ¿no? que construimos a partir de nuestras heridas. Fundamentalmente las heridas vienen de nuestra niñez o adolescencia. También podemos tener algunas heridas en la vida adulta que generalmente se conectan con estas heridas. No, generalmente no, siempre se conectan con estas heridas de nuestra niñez. Entonces, a medida que vamos alumbrando y vamos abrazando, me gusta mucho este término, ¿no? Simbólico de abrazar a estas heridas, darle luz, darle conciencia. Llegar al corazón de cada herida, que lleva un proceso y un tiempo. Y es un proceso que requiere de valentía, más que es igual de proporcional en plenitud, en liviandad, en fluidez. Mucha gente tiene mucho miedo porque está muy tomada por ese dolor de la herida, tiene mucho miedo, tiene muchas barreras, ¿no? Muchas defensas del ego que le impiden una conexión más fácil, ¿no? con su herida, más todos podemos conectarnos. Si te cuesta, puedes repetirte la frase: es seguro conectarme con mis heridas, es seguro conectarme con mis emociones y sentimientos. Y me di cuenta que la conciencia es tan perfecta que nos lleva sola, les juro que sola, está bien, obviamente. Por ahí uno necesita un acompañamiento terapéutico, no digo que no, más el trabajo en sí mismo lo hace la conciencia. Si uno va a terapia y no pone de sí mismo y no pone conciencia, no hay cambio, obviamente. Entonces, la conciencia es tan perfecta que sí, es simplemente poder conectarnos con esa conciencia que todos tenemos, escucharnos, prestar atención, observar, tomarnos el tiempo, porque estamos tan apurados a veces. No sé a dónde vamos tan apurados, pero bueno, estamos muy apurados a veces. Y tomarnos el tiempo, para lo cual a mí me sirvió mucho como eso, simplemente sentarme, cerrar los ojos y observar eso que pasaba, escribirlo. Me ayudó muchísimo y fue crucial un ejercicio que aprendí que se llama el ejercicio del espejo, que es poder entender que lo que nos molesta al otro, lo que nos duele, en realidad es un simple espejo y reflejo de nuestra propia herida, no resuelta, ¿no? Entonces, ese ejercicio que están en mi canal de YouTube, que a lo mejor luego también lo suba a Spotify, me ayudó a fácilmente poder ir descubriendo
cuáles eran esas heridas y a dónde tenía que poner luz, ¿no? Es muy simple porque situaciones se nos presentan diariamente de algo que nos molesta del otro o algo que me toca, me genera incomodidad, me da tristeza lo que dijo el otro. Bueno, ahí hay una pista. Entonces, si lo sabemos utilizar como pistas, podemos ir llegando fácilmente a esas heridas para fácilmente poder ir desbloqueando, desanudando y liberando todo eso. Porque esta frase la tomo de Elsa Farrús, que dice que el pasado en realidad es ese presente, ¿no? que nos lleva a esa herida, porque está en nuestro presente y no está resuelto, ¿no? Entonces, cuando podemos alumbrar y dar amor a eso y abrazar ese dolor que no pudo ser abrazado en su momento, porque las heridas vienen de momentos donde las hemos vivido en soledad, no porque necesariamente haya habido ausencia de personas, porque a lo mejor hubo personas que estaban ahí, pero que no nos pudieron acompañar como nosotros necesitábamos. Entonces tenemos esa percepción de esa ausencia, de esa soledad, de atravesar ese momento en soledad. Entonces, ahora podemos acompañarnos a nosotros mismos, abrazando a esa herida, y ya no se percibe, ¿no?, como soledad, sino como ese autoacompañamiento que hacemos. Entonces, les cuento esto porque, bueno, es muy resumido. Después puedo ir contando en otros podcasts otras herramientas que me han ayudado mucho. Pero resumido, poder ir liberando estas heridas, ¿no? Y paralelamente ir liberando miedos, creencias limitantes que vienen de los miedos, ¿no? que ayudan a ese ego a ser fuerte, ¿no?, a ser ese escudo protector. Cuando uno va a la herida, esas creencias, esos miedos, esas actitudes, esas conductas que tenemos, empiezan a ir desarmándose y a perder, digamos, fuerza, solo, de manera natural. Hay algunas creencias que sí, que cuestan más, es verdad, y que quedan ahí como que quieren aferrarse y que luchan hasta el final por quedarse, ¿no?, en nuestra mente. Porque, bueno, creímos que eran útiles en su momento cuando adquirimos estas creencias, seguramente en nuestra niñez, o la mayor parte. Bueno, en ese momento eran las creencias de oferta que teníamos para sobrevivir de alguna manera, ¿no? Para, saber qué teníamos que hacer con nuestra vida, para dónde teníamos que agarrar, ¿no? Y esas creencias como que nos iban dando herramientas, aunque no fueran las herramientas que nos dieran plenitud, pero bueno, eran herramientas que nos
y nos ayudaban a hacer algo con nuestra vida, ¿no? Entonces, otra instancia, es trabajar también estas creencias limitantes y poder construir creencias que nos abran a una vida de plenitud, que nos abran a una vida de alegría, de gozo, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en el sufrimiento. Esa es la realidad. La mayoría de la gente vive hoy en día con estrés, con distrés en realidad, ¿no? Es un estrés no saludable, con ansiedad, con angustia, con decaimiento, con enfermedades, o simplemente, ¿no?, una vida más en automático, ¿no?, que tampoco le trae, digamos, ningún bienestar, ¿no? Y uno cree que tiene bienestar porque sale a tomar algo con amigos y tiene un momento de placer, pero no es lo mismo que la plenitud, como les contaba al principio. Un estado de plenitud es un estado de éxtasis, un estado de bienestar profundo. Y eso para mí es la felicidad, digamos, realmente, ¿no? Ese estado de plenitud, poder reencontrarnos con ese estado. Y la última herramienta que les voy a brindar, después podemos seguir profundizando en otros podcasts, es poder preguntarme y conectarme con esa conciencia, esa verdad interior, con mi cuerpo, porque el cuerpo parece, si no, que queda como, no sé dónde. Somos una mente andando y el cuerpo no sabemos dónde está. Entonces, cuando nos podemos contactar con todo nuestro ser integral, ¿no? Y podemos preguntarnos internamente, ¿qué es lo que nos hace plenos en cada momento? ¿Qué es lo que más nos generaría ese estado de plenitud en ese momento? Y lo hacemos, eso nos va llevando a ir fluyendo con la vida, con el movimiento de la vida. La vida es movimiento, constante movimiento, si lo vemos en las plantas, lo vemos en el agua, lo vemos en los ciclos. Es constante cambio y movimiento y no es lineal. Entonces, va contra la vida tener una vida en automático, robótica, de hacer todos los días exactamente lo mismo y vivir, ¿no?, siguiendo patrones o, ¿no?, formas que muchas veces no son nuestras formas, la mayor parte de las veces son formas impuestas por otros que creemos que tenemos que seguir para poder tener dinero y demás y vivir, que en realidad no es vivir, porque si uno vive la vida de otro, que otro pensó para uno, no está viviendo su propia vida, está desconectado de su propia vida, de su vitalidad. Estamos de alguna manera sobreviviendo, pero no viviendo. Entonces, incluso si somos
emprendedor, como me pasó a mí, que trabajaba para mí misma, también me pasó de seguir recorridos que pensaba, ¿no?, que era ese por el lugar donde tenía que ir, y en realidad eran impuestos, eran creencias de modos de cómo tenía que actuar, no era lo que yo, digamos, lo que a mí me hubiera dado plenitud a hacer, total plenitud, ¿no? Y nos vamos conformando, somos unos conformistas tremendos, nos vamos adaptando también, tenemos mucha capacidad de adaptación, pero en nuestra contra y no a nuestro favor. Entonces, como les decía, poder conectarnos con nosotros mismos y poder ir actuando en base a eso que nos va dictando nuestro interior, nuestro corazón, como lo quieran llamar, nuestra alma. A medida que vamos actuando en coherencia con esa verdad, cada vez vamos teniendo más plenitud, más libertad, más felicidad. Y ahí la mente siempre va, ¿no? Bueno, pero ¿vos qué querés? Y eso es imposible, eso es una vida de hippie que no está enraizado en la vida, de que piensa que, bueno, de que mágicamente van a pasar las cosas. No es mágicamente, uno tiene que accionar, uno tiene que poner de sí, uno tiene que hacer cambios, uno tiene que estar incómodo y pasar por, bueno, atravesar esa zona de confort que no es confortable, pero bueno, que estamos ahí, ¿no?, arraigados a eso porque pensamos que bueno, que eso es lo que nos da seguridad y tal. Y poder ir animándonos a vivir nuestra propia vida, la vida que nuestro corazón anhela, la vida que deseamos, liberándonos de los miedos, de las creencias, de creer que necesito hacer tal cosa, que necesito trabajar de tal trabajo porque si no, no voy a tener dinero, porque si no voy a perder no sé qué. Son todas creencias, todas basadas en el miedo. Y el miedo es lo opuesto, o sea, es lo que lo opuesto a poder fluir en la vida, digamos. O sea, el miedo nos bloquea, nos estanca, no nos permite fluir. Es una paralización, la cual vivimos constantemente, que está totalmente desregulada, porque en vez de servirnos para protegernos ante el peligro, estamos siendo nuestros propios enemigos. Entonces, bueno, mi deseo, mi anhelo de corazón es que las personas puedan darse cuenta, puedan ir de a poco tomando contacto con su verdad, con su voz interior, y que puedan vivir de una manera plena. Da para más, da para seguir hablando, más por hoy voy a dejar por aquí y bueno, los invito a hacerme preguntas, a comentar. También, si quieren trabajarlo y profundizarlo de manera individual, me pueden contactar. Y seguimos intercambiando en otros podcasts. Muchas gracias.